capítulo 13 del libro de los Jueces. Vamos a leer los primeros 5 textos. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Tu palabra ha sido leída. Ayúdanos para que podamos comprender, entender, comprender y reflexionar en esta palabra que hemos leído. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, y también a aquellos que nos están escuchando en este momento, bendícelos. Que la palabra fructifique, que tu palabra dé fruto. Tu palabra es viva y tiene el mejor consejo para cada familia, para cada ser humano, creación tuya, Señor. Gracias, poderoso Jesús, obra con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. En la Biblia encontramos, en el Nuevo Testamento, que todas las historias que narra la palabra están escritas para enseñarnos a nosotros, como testimonio, una para que no cometamos los mismos errores, y otra para que sepamos que Dios no está ocultando nada, que los hombres antiguos fueron de bendición, pero también tuvieron tropiezos, pero Dios se glorificó en medio de esos tropiezos al ver la actitud de sus siervos que se volvían a Él. Dios actuaba. Así es que hoy vamos a narrar, a tratar de tocar una historia muy conocida, quizá por algunos no, y me refiero a la historia de Sansón. La historia de Sansón. Esta historia nos enseña muchas cosas el día de hoy. Su padre, dice la Biblia, de Sansón, se llamaba Manoah y era de la tribu de Dan, según lo expresa lo que hemos leído, capítulo 13, texto 2. Y su madre de Sansón, dice la Biblia que era estéril. Es decir, que fue un milagro de Dios por el cual Sansón nació obviamente del vientre de su madre. Lo dice el capítulo 13, texto 3. Que a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces eso es un milagro. Cuando se da el nacimiento de Sansón, hay ciertas instrucciones de parte de Dios, no solo
para Sansón, sino también para la madre de Sansón. Vamos a leer capítulo 13, versículo 4, versículo 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Las instrucciones estaban desde que Dios engendró a Sansón en el vientre, obviamente, de su madre. Las instrucciones fueron claras: no van a beber vino ambos, no van a beber sidra. Este niño que va a nacer va a ser un nazareo. Sansón significa pequeño sol. Nazareo significa separado, consagrado a Dios, hombre o mujer que era puesto aparte para vivir totalmente para Dios. Era dedicado. Esto me llevó a pensar como cuando vamos a algún centro comercial y nos encontramos un símbolo, un anuncio, y dibujan a una mujer encinta y ponen un círculo y ponen un coche y dicen no estacionarse. Este es exclusivo para una mujer en esas condiciones. O un lugar para una persona con capacidades diferentes. Y no tenemos que estacionarnos en ese lugar, porque ese lugar es exclusivo, dedicado, apartado para la persona indicada, para la persona correcta. Dios desde el inicio les dio instrucciones y les dice: ¿saben qué? Sansón, no vayas a tomar vino, no vayas a tomar sidra, porque tú eres consagrado, dedicado, apartado para Dios. Aparte, no te debes de cortar el cabello, porque eso va a hablar de tu consagración, de tu dedicación, de tu apartamiento, de un elemento importante en mis manos, en mi voluntad. Eso es una señal de que tú eres un joven que está consagrado, dedicado al servicio de Dios. Así es que no le corten el cabello. Y ahí estaban las instrucciones. La Biblia dice en el texto 24 que hemos leído que el niño creció y Jehová lo bendijo. Jehová estaba con él. Dios estaba con él. Dios cumplió su palabra. Dios no mintió. Dios fue real. Dios fue fiel. A pesar de lo que vamos a analizar ahorita, Dios se mantuvo siempre a la par de lo que Él dijo. ¿Sí están aquí? La historia de Sansón nos enseña como punto número 1 su consagración. Versículo 7, por favor, del capítulo 13. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beba vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿De cuándo iba a ser nazareo?
Desde que nace hasta qué. Decían en mi pueblo, los que se quieren echar para atrás, vayan a su pueblo. Aquí no, dice. Aquí tenemos que continuar. Aquí ya emprendimos el camino y tenemos que avanzar. Aquí ya comenzamos, ya iniciamos y ahora le vamos a seguir. Me llamó la atención esto. Mire qué tan importante es cuando nace un niño. La iglesia pentecostal, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, no tiene por sacramento bautizar a los niños. Aunque es un sacramento, pero los niños no los bautizamos. ¿Por qué? Porque son pequeños. Porque todavía usted no puede casar a su hijo a la edad de 3 años, 5 años. Él va a decidir más a futuro si se casa o no se casa. ¿Hasta cuándo los bautizamos? Hasta que él ya tiene su razonamiento más desarrollado, más madurez, donde él comprenda que si acepta a Jesucristo y nace de nuevo, hace un pacto con Dios para vivir para Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, y que está dedicado, consagrado a Dios. Pero es él el que tiene que decidir. Usted está aquí, espero que no lo hayan traído a fuerza, pero usted está aquí voluntariamente, y los que no están fueron porque no quisieron venir y se acabó. Esa es la respuesta. No voy, no quiero, ¿y qué? Y si no voy, ¿qué me va a hacer? Pues yo nada. ¿Qué tan importante es que cuando nace un niño, dice la Biblia que a Jesús le presentaban los niños? Le presentaban los niños para que los tocase. Los discípulos, ¿se acuerdan de ahí en Mateo? Los discípulos reprendían. Aléjalos, dijo Jesús. No, dejad que ellos vengan a mí, que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando alguien presenta a su hijo, es decir, lo está consagrando, lo está dedicando. Y no solo se dedica a un niño, nada más porque quiero que ore, pastor, y quiero hacer una comidita, y lo visten de blanco, y el pastor los presenta, se les da por ahí un documento o algo donde se presentan, y cuando llegan 3, 4, 5, 6 años, el niño ya no está, se olvidó su consagración, se olvidó su dedicación. Sansón, dice la Biblia, va a ser consagrado y dedicado desde que nace hasta que muera. Desde que nace hasta que muera. Y ahora esos niños, ¿dónde están esos niños que presentamos? Algunos son más fieles. Allá los veo en el campo con su entrenador. Quieren que sea un buen futbolista. Otros, está bien, no digo nada, hay que aprender, pero no así. Dice, es que lo metí a su clase de computación, pastor. Ah, ok. Pero la Biblia dice que su consagración es desde que nace hasta que muere. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted hace un pacto con Cristo, y a Cristo se le sigue no solo los domingos, no solo cuando es quincena, no solo cuando llega el mes, sino todos los días de nuestra vida. Tiene que existir un apartamiento, una consagración de nosotros hacia Dios, todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Lo dice claro. Su consagración es de texto 7, por favor, 13:7. Será, subráyale por ahí si puedes, por favor, porque este niño será nazareo, o sea, consagrado, dedicado, apartado a Dios
desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Hasta cuándo tiene que ser usted consagrado? Hasta que me muera. Hasta que Dios nos llame a su presencia. No es solo los domingos. No es solo el mes de diciembre. Todos los días de nuestra vida. A mí me llama la atención aquellos que se dedican al deporte. Todos los días están haciendo su deporte. Todos los días. No hay día que no vayan. Tal vez el domingo, y a veces ni el domingo, todos los días. Y esas que quieren salir en televisión no creen que están comiendo 1 kilo de tortillas como nosotros. Se comen 2 tostaditas y casi ni quieren picar la tortilla. ¿Por qué? Porque no quieren perder su lugar ahí. Con don Ricardo Salinas Pliego o con don Emilio Escárraga. Nada más que me oiga, me va a mandar saludos. ¿Por qué? Porque quieren conservar su lugar. Si el cristiano quiere conservar, si no quiere que Dios borre su nombre del libro de la vida, tiene que llevar una consagración, una dedicación, un apartamiento todos los días de la vida. Como siempre le he dicho yo, no mande a sus hijos a la escuela, no los mande. Que no se conecten durante un mes. Ay, pastor, ¿qué está usted? No los mande. No, oiga, pero ¿cómo? ¿Por qué los mandamos todos los días? Porque queremos que aprendan, porque no queremos que se queden rezagados, porque queremos que aprendan, que conozcan, ¿verdad? Unos dicen que se defiendan, otros pues queremos que sirvan mejor a Dios. Lo mismo es con Dios. La consagración se le ordenó a Sansón, tiene que ser desde que nace hasta que muere. ¿Cuándo nació usted en Cristo? ¿Cuándo nació en Cristo? ¿Cuántos años lleva en Cristo? ¿Cuántos meses lleva en Cristo? Ahí usted si está en línea, ¿cuántos meses lleva usted en Cristo? Cuando usted aceptó a Cristo, cuando nació de nuevo. Bueno, ahora cumpla hasta que la muerte llegue a nosotros. Hasta que Dios nos llame. La historia de Sansón nos enseña que era una consagración total. Dios quiere todo de nosotros. Es una consagración total, una dedicación total, un apartamiento total. La consagración. Número 2. La historia de Sansón nos enseña sus padres. Capítulo 13, texto 8 y texto 12. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, ponga atención, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Texto 12. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esto me gustó. Mire lo que dicen sus padres. Le dicen al ángel de Jehová: oye, dinos, ¿qué vamos a hacer con ese niño? ¿Cómo lo vamos a educar? Explícame. ¿Cómo lo tengo que encauzar en el camino? ¿Qué enseñanzas le voy a dar? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué quieres que le enseñemos? Esto habla que la historia de Sansón, en la posición de sus padres, habla de humildad, habla de interés, habla de saber que es Dios quien está enviando un hijo a una mujer que era estéril y que es un milagro de Dios. Y ellos están diciendo: no es cualquier cosa el niño que vamos a tener. Estamos conscientes, dice el Salmo, si no me equivoco, 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima el tenerlos. Oiga, ellos están conscientes de la delicadeza, de la responsabilidad que es criar, que es educar a un hijo. No solo es tener hijos,
Y ya, pues ahí que les enseñe el maestro, allá en la escuela, el profesor. Allá me dijo una profesora, pastor, a ver qué día le mando a mis diablitos. Dijo, porque son unos diablitos. Allá a ver qué les enseña. Dije, oiga, ¿no será la diablita otra persona? Porque a veces creemos que nuestros hijos son solamente los que tienen que buscar a Dios, y no es así. Los padres también tienen que buscar a Dios. Los padres tienen que ser gente también dedicada, consagrada, que hable de la responsabilidad de educar a su niña, a su niño, a sus gemelitos. Fíjense, me gustó mucho esto, 13:8 dice: enséñanos qué vamos a hacer cuando nazca el niño. Los padres, ¿cómo debe de vivir una persona consagrada? Yo creo que los padres, oye, ¿cómo va a vivir Sansón? ¿Cómo se va a dedicar? ¿Cuál es el rol? Esto me llevó a buscar, por favor, Proverbios 1:8 y Proverbios 13:1. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ya lo encontraron? Está en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios. Salmos y luego Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres estaban preguntando al ángel de Jehová, ¿cómo vamos a educar a Sansón? ¿Cómo le vamos a hacer? Qué bonito, qué mejor es preguntarle al Dios que nos dio a los hijos, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo de sexualidad? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo de la drogadicción? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo del ambiente filosófico que enfrentamos en la ciudadanía? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo de su cambio de una juventud o de una pubertad a una adolescencia? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo le voy a hablar? La madre, ¿cómo le voy a decir a mi hija? Para que no le sorprenda el periodo. ¿Cómo le voy a decir a mi hija cómo es la sociedad en el ambiente en el que vivimos la mayoría de los seres humanos? Qué bonito es que los padres le preguntaron al ángel de Jehová, enséñanos cómo le vamos a hacer cuando nazca Sansón. ¿Cómo le vamos? Oiga, es lo mejor que el padre puede hacer, preguntarle a la Biblia, preguntarle a Dios, ¿cómo voy a educar a mi hijo? La Biblia tiene una respuesta. No rehúses corregir al muchacho para que no te cause dolores. O a temprana hora se corrige al muchacho también para que no te cause errores y horrores también. Pero al hijo le dice, hijo, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Ahora, Proverbios capítulo 13, texto 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el hijo burlador no escucha las reprensiones. El que es sabio, el muchacho sabio, va a oír, porque le va a creer que Manoah pidió consejo primero a Dios para después instruirlo a él. ¿Qué mejor tiempo
tener a unos padres que busquen de la presencia de Dios. No hay mejores padres que busquen a Dios y que se guíen por la palabra, que se guíen por el Espíritu Santo, que se guíen por el Señor. Los hijos serán bendecidos. Pero qué triste es ver a padres que no piden el consejo a Dios. Le piden el consejo a su compadre, le piden el consejo a su vecino, aquel que está viviendo una vida insurrecta, aquel que vive en drogadicción, en alcoholismo, que tiene 3, 4, 5 mujeres y al rato influencia en su vida y de esa manera quiere educar a sus hijos. La mejor educación se encuentra en la palabra del Señor. La mejor educación se encuentra en la palabra de Dios y es la que cambia, es la que transforma. Los padres jugaron un papel importante en la vida de Sansón también. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué sabiduría le pedimos al Señor? A veces nos arrancamos a pedirle bienes materiales y nos olvidamos quizá de pedir esa sabiduría para traer a los hijos a los pies del Señor. La historia de Sansón nos enseña también lo siguiente como número 3. Sus acciones, me refiero de Sansón. Capítulo 13, texto 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Recuerden que hay un texto 5, por favor, 13:5, donde Dios aclara y le dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oiga bien, y él comenzará a salvar. ¿Está usted aquí, hermano? ¿Quién iba a comenzar a salvar a Israel? Dios a través de Sansón. Ahora, vamos a ver, número 3, sus acciones. Capítulo 14, del 1 al 4. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Escuche con atención, texto 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí hay algo. En primer lugar, en el punto número 3, sus acciones eran de acuerdo a la voluntad del Señor. Le voy a decir por qué. Sansón empezó bien, iba bien, porque era de parte de Dios. A los padres les faltó quizá ese discernimiento, no lo lograban entender, y a veces no logramos entender la mente del Señor, porque me vino también, ¿quién fue? Oseas, el boyero, a luz, ayúdame. Oseas, el que Dios le dijo que se casara con una adúltera, Rohuam, algo así, y luego dijo,
así te vas a casar con esa mujer ramera. Te vas a casar con esa mujer ramera. Yo, sí, tú. Pero yo soy dedicado, tú te vas a casar con ella. Y le vas a decir a mi pueblo, así es mi pueblo. Una ramera, una prostituta, un adúltero o adúltera. Pero fue para ejemplo. A Isaías le dijo, desnúdate. Así lo dice la Biblia, que se te vean las nalgas. Así lo dice la Escritura. Que se te vean. Que vea mi pueblo que está desnudo, que no tiene nada mío, porque el pecado está en sus vidas. Paséate, que te vean, diles que así están desnudos. Dijera el libro de Apocalipsis. Ustedes dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, pero yo les digo, dice el Señor, ustedes son miserables, pobres, desnudos, porque no tienen nada mío. Han buscado lo suyo propio. Pero Sansón en esta ocasión estaba haciendo, le hizo sentir Dios que así tenía que ser. Iba bien Sansón. Los padres no le entendieron y ni yo lo entiendo tampoco. Pero dice la Biblia que era la voluntad del Señor. Iba bien. Por eso sus acciones, como punto número 1, estaban en la voluntad del Señor. Iba bien. Capítulo 14, texto 5 y texto 6. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Oiga, yo le tengo miedo a los perros, a los ratones, a las culebras. Qué miedoso va a decir. Pero a Sansón le salió un león. El león, el rey de la selva. Texto 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Oiga, pareciera de película, pero es el poder de Dios. Ya se estaba glorificando el poder de Dios en la vida de Sansón para poder libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Ya se estaba dejando ver el propósito del nacimiento de Sansón. Lo que leímos en el texto 5. Él librará a Israel de los filisteos. Despedazó al león. ¿Pero qué cree? Que empezó la debilidad. En sus acciones fue vencido en una ocasión precisamente de ese león, donde él dice un enigma. Del devorador salió comida, dice el texto 14:14. Y del fuerte salió dulzura. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. El que me declare este enigma, yo le voy a regalar, le voy a dar algo. ¿Verdad? 30 vestidos de lino, dice el texto 14:12. Y 30 vestidos de fiesta. Y nadie le atinaba. Nadie sabía el enigma. Solo Dios y Sansón, porque había matado al león. ¿Por qué? Porque de ese león, dice la Biblia, que había salido un enjambre y un panal. En el 8, texto 8, 14:8. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Pero nadie sabía ese enigma más que Sansón. Entonces en sus acciones, en la historia de Sansón, también nos enseña que iba muy bien, pero que fue vencido. Capítulo 14, texto 15, por favor. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Texto 16 y 17.
Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. El secreto está en el texto 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Fue como Sansón fue vencido por primera vez por la presión de una mujer. Y desde ahí empezó a decaer. Note cómo un descuido de parte nuestra, de una presión por el pecado, por la maldad, por X persona, podemos perder la visión, el compromiso que Dios tiene para nosotros. Sigue, capítulo 16, texto 20. Cuando Sansón ahora conoce a otra mujer llamada Dalila. Antes de leer el 20, permíteme tanto. Sansón, yo me he dado cuenta que tú tienes fuerza. ¿En qué radica tu fuerza? ¿En qué radica tu poder? Dijo, no le decía nada. No le decía nada. Mira, si me atan con algunos bejucos, algunas tipo cuerdas, yo creo que y lo amarraba en forma de juego. Y la mujer le decía: los filisteos, Sansón, los filisteos. Y rompía todo. Dijo: no, ahí no estaba el asunto. No, tú me estás engañando. Mira, si me amarran ahora de esta forma, me van a vencer. Y no es cierto, y no lo vencían. Los filisteos, y sacaba la fuerza. Y vencía a Sansón. Pero poco a poco fue presionando a aquella mujer ahora, Dalila, influenciada por su pueblo. Y llegamos ahora sí, 16:20, por favor. Le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Yo le pregunto a usted, ¿por qué se había apartado de él? Texto 17. Sansón, es más, desde el 16, por favor, 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió Sansón pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces Dalila, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos y les dijo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces, texto 19, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y cuando le dijeron: Sansón, los filisteos sobre ti, dice el texto 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Texto 21, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué pasó? Se descuidó Sansón. Descuidó su consagración. Descuidó su dedicación. Descuidó su responsabilidad al dejarse cortar el cabello. Perdió la seriedad del compromiso y entonces vinieron las consecuencias.
Las consecuencias son que Dios se apartó de él, porque él era consagrado. No es que su fuerza estuviera en su cabello, no. Su fuerza estaba en su consagración, en su dedicación. Y cuando nosotros en nuestras acciones nos descuidamos, también quiero pensar que vienen consecuencias. Porque San Juan capítulo 9, texto 31 dice: pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, a este oye. Qué importantes son nuestras acciones también. Qué importantes son nuestras acciones. ¿Por qué? Porque de ellas depende también nuestra relación con el Señor. Sansón llegó a algo terrible. Sí. Por último, analizamos el punto número 4. La historia de Sansón nos enseña también que cuando alguien se humilla, Dios responde. Vea, capítulo 16. Hay uno donde dice que jugaban con él, ¿se me fue aquí el texto? 16:25, ¿verdad? 16, 20, 21, 25, ok. Permítanme, mire, porque estoy hablando de lo terrible que llegó Sansón. Espérenme, yo ahorita le digo esto. No encontraba yo el texto. 16, 25. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Estaba ciego ya, le habían sacado los ojos, los estaba divirtiendo. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Esa fue la triste historia al final de Sansón. Pero, ahora sí, cuando alguien se humilla, Dios responde. Sansón reaccionó. Sansón se humilló. Me hizo pensar en lo del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando dice: y volviendo en sí. Mire, capítulo 16, texto 26, 27, 28. Dice así: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Texto 28. Aquí está la clave. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y yo le voy a anexar por hoy: y se cumpla el propósito por el cual tú me hiciste nacer de mi padre Manoa y de mi madre que era estéril. Señor, no le des el privilegio a mis enemigos, que no se burlen de mí, que vean que tú eres Dios fuerte, grande, celoso, que visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por último, número 4, la historia de Sansón nos enseña que cuando alguien se humilla, Dios responde. Sansón se humilló a Dios, sin ojos, vituperado, quizás hasta golpeado. Ya habían hecho escarnio de él. Era un juguete ante la gente. Pero en medio de ese juguete, en medio de ese escarnio, en medio de esa aflicción, se acordó de Jehová, se humilló a Jehová. Esto nos habla que por mucho que nosotros hayamos descuidado nuestra relación con Dios, nuestras acciones, que nuestros padres se hayan descuidado, que nosotros no hemos hecho una seriedad del compromiso que tenemos con Dios, todavía hay solución en medio de esta aflicción que estamos atravesando. Dios se puede glorificar entre nosotros. Véalo, corrobórelo.
capítulo 29, texto 30. Ay, Dios mío, perdón, 16, 29 y 30. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Ya Dios estaba actuando ahí. Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató Sansón al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¡Qué bonito! Allí estaba la respuesta de Dios. Allí estaba Dios respaldando que cuando alguien se humilla, la Biblia dice que Dios lo exalta. Pero cuando alguien se exalta, la Biblia dice que Dios lo humilla. Ahí estaba el Dios de la Biblia respondiendo: uno muere haciendo algo en la obra de Dios. Versículo 30 dijo: y Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Si voy a morir, pues de una vez, haciendo algo por la causa de Dios, haciendo algo por la obra de Dios. Termino. La historia de Sansón tiene muchas cosas que enseñarnos. Por tal motivo el autor de Hebreos incluso lo mencionó. Faltaría tiempo, dice el autor de Hebreos capítulo 11, texto 32, de hablar de Jefté, de Gedeón, de Sansón, que está dentro de los héroes de la fe. ¿Cómo queremos terminar nuestra historia en esta vida que Dios nos ha dado aquí en esta tierra? ¿Cómo queremos terminar esa consagración que se hizo un día en su vida? Sí, yo prometo colaborar, yo prometo servirte, yo prometo trabajar para tu obra, yo prometo serte fiel todos los días de mi vida. ¿Cómo queremos terminar? Sansón terminó así, dando su vida también por la obra de Dios, aunque ya habían venido consecuencias, pero Dios se glorificó en la vida de Sansón al matar a más gente que cuando estaba en vida. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue actuando como ayer, por hoy y por los siglos. Dios no tiene problema en actuar con su poder ilimitado. Que Dios nos ayude para tomar las cosas buenas en la historia de Sansón. Quiero invitarlo a que se ponga en pie y que tú, Señor, seas quien nos ayude, quien nos bendiga, quien prospere nuestro camino, quien prospere nuestra vida, en el nombre precioso tuyo, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta la consagración que hemos tenido, que hemos hecho hacia ti, que hemos hecho contigo, pero también, Señor, ayúdanos para que todos podamos reflexionar, podamos, Señor Jesús, meditar y estar conscientes que tú, Señor, puedes hacer algo con nuestras vidas, puedes hacer algo en nosotros, Señor. Esta historia de Sansón nos deja una enseñanza clara, una enseñanza motivadora, que, Señor, a pesar de todo, tú le diste la victoria al final, el triunfo, ya que él tomó una buena decisión de humillarse ante tu persona. Muchas gracias, Señor, te adoramos, te glorificamos, para siempre sea bendecido tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, te honramos. Gracias, Dios eterno. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, eterno